Bienvenido a nuestro espacio de reflexión. En este video aprenderás cuál fue el fin del apóstol Pablo y cómo fue su cruel y dolorosa muerte. El apóstol Pablo es una de las figuras más influyentes en la historia del Evangelio según la Biblia. Nació en Tarse, en la región de Cilicia, actual Turquía, y era judío de nacimiento, miembro de la tribu de Benjamín. Antes de su conversión, era un ferviente perseguidor de los seguidores de Jesús. Su historia en la Biblia se relata principalmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en sus propias cartas. Originalmente, Pablo fue un fariseo que perseguía a los cristianos, pero tuvo una experiencia transformadora en el camino a Damasco, donde tuvo una visión de Jesús resucitado. Después de esta experiencia, se convirtió en un ferviente misionero del Evangelio, viajando por diversas regiones del Imperio Romano para predicar el Evangelio, fundar iglesias y escribir epístolas que forman parte del Nuevo Testamento. Pablo es considerado uno de los apóstoles más importantes por su labor misionera y por su contribución teológica, incluyendo enseñanzas sobre la justificación por la fe y la gracia. Su vida y enseñanzas tuvieron un impacto duradero en la expansión del Evangelio y en la formulación de doctrinas cristianas. Nerón, Claudio César Augusto Germánico, gobernó el Imperio Romano del 54 al 68 después de Cristo. C. La Enciclopedia Británica y la mayoría de los historiadores coinciden en que fue un gobernante brutal, irresponsable y opulento, conocido por perseguir a los cristianos. Era conocido por obligar a los cristianos a participar en combates de gladiadores, donde eran devorados por leones, y a menudo prendía fuego a sus fiestas en el jardín con los cadáveres de antorchas humanas cristianas. Quizás uno de los mayores misterios en torno a Nerón fue el incendio de Roma. El 19 de julio del año 64 después de Cristo, se desató un incendio en la ciudad que se extendió durante 6 días, se reavivó y ardió durante 3 días más. La historia ha culpado a Nerón del desastre, insinuando que provocó el incendio para eludir al Senado y reconstruir Roma a su gusto. Esto nunca se ha probado, pero independientemente de si Nerón participó o no en el incendio de la ciudad, aprovechó el desastre para 2 cosas: construir su propia y lujosa arquitectura y perseguir a los cristianos. Posible causa de la muerte del apóstol Pablo. En Romanos 15, 23 a 29, Pablo escribe sobre su plan de reunirse con el cuerpo de creyentes en Roma durante su viaje a España. La Enciclopedia Británica cataloga Romanos como el último escrito cronológico de Pablo, por lo que estos capítulos probablemente fueron algunos de los últimos que escribió antes de su muerte. Dado que el libro de Romanos se escribió alrededor del año 57 después de Cristo. C. Es muy posible que Pablo se encontrara en Roma en medio de la persecución de Nerón tras el gran incendio. Según Adam Clarke, un teólogo, erudito, predicador y comentarista metodista británico del año 1800 después de Cristo, C. escribe en su comentario que se cree comúnmente que cuando Nerón desató una persecución general contra los cristianos, tanto San Pablo como San Pedro sellaron la verdad con su sangre. Antes de su muerte, Pablo pasó mucho tiempo en prisión y prófugo, por lo que probablemente ya era conocido por muchos funcionarios romanos. Dado que Pablo era ciudadano romano, a diferencia de Pedro, estuvo protegido de la brutal muerte por crucifixión. Por lo tanto, es probable que fue condenado a muerte por decapitación, un método considerado digno para los ciudadanos romanos. La decapitación era rápida y efectiva y se utilizaba para eliminar a los criminales o enemigos del Estado que tenían ciudadanía romana, como en el caso de Pablo. La ejecución tuvo lugar en las afueras de Roma,
probablemente en un lugar llamado la Vía Ostiense. Datos sobre la vida y la muerte del apóstol Pablo. Descubrir detalles de la historia antigua es difícil, pero hay algunas cosas que podemos decir definitivamente sobre la vida y la muerte de Pablo. Un hecho aparentemente obvio es que Pablo sí murió, a diferencia del profeta Elías o el patriarca Enoc, quienes fueron llevados al cielo. También podemos asumir con seguridad que, sin importar el tipo de muerte que enfrentara Pablo, estaba preparado para afrontar su destino. Escribió en Filipenses 1:21-24, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Si sigo viviendo en el cuerpo, esto significará para mí una labor fructífera. Pero, ¿qué escogeré? No lo sé. Estoy dividido entre ambas cosas. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero es más necesario para ustedes que permanezca en el cuerpo. La muerte de Pablo podría no haber estado relacionada con el ataque de Nerón tras el gran incendio, pero independientemente de cómo murió, su vida sentó una base crucial para la fe cristiana. Además, no hay pruebas definitivas de lo sucedido con el cuerpo de Pablo. Albert Barnes, un teólogo, clérigo, abolicionista, defensor de la templanza y autor estadounidense, escribe del 1800 d.C. Escribió que se cree que una noble llamada Lucina lo enterró en sus tierras junto a la Vía Ostiense, o que el cuerpo fue llevado a las catacumbas bajo la ciudad. Sin embargo, probablemente no se deba confiar en ninguna de estas afirmaciones. Hoy en día, una iglesia, San Pablo Extramuros, se alza en el lugar donde muchos creen que Pablo fue asesinado. Gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, no olvides que suscribirte y dejar tu me gusta es opcional.